Derechos de los trabajadores frente a la responsabilidad del empleador, presentado por Laura Bravo Kika, Mónica Liliana Cruz Holguín y quien les habla, Heidi Ovalle. Aquí podemos ver que el empleador está obligado a velar por la seguridad y salud de sus trabajadores y sus principales obligaciones son, mediante el proceso de prestación de servicios, ya sea por un contrato verbal, escrito o de común acuerdo, el empleador debe garantizar que el trabajador cuente con los elementos de protección. ¿Cuáles son los elementos de protección básicos? Las botas de seguridad, el casco, el tapaoídos, los guantes y las gafas. Todos estos elementos deben ser con especificaciones según la actividad que se desarrolle en la empresa. Definir, divulgar, dirigir y hacer cumplimiento al interior de la empresa de la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Todo es un proceso lógico y por etapas donde podemos implementar cómo se realizan las actividades, clasificando los riesgos y los peligros que se hayan identificado. El empleador también está obligado a garantizar que el empleador cuente con una afiliación a EPS, ARL, AFP, prestaciones de servicios complementarios y servicios como las cesantías, vacaciones, primas, etc. Según la ley 1562. Hablaremos de los derechos de los trabajadores frente a la responsabilidad del empleador en caso de accidente o enfermedad laboral. Para empezar, nos vamos a remitir a la Ley 1562 del 2012 en su artículo 3, que nos habla del accidente de trabajo. ¿Qué es? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, una invalidez o incluso la muerte. Nos vamos a referir también a qué es enfermedad laboral. La enfermedad laboral es toda la contraída como resultado de la exposición de los factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se haya visto obligado a trabajar. En los casos en que la enfermedad no figura en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de la causalidad de los factores de riesgos ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas vigentes. Encontramos que los trabajadores que sufran un accidente de trabajo o se diagnostica una enfermedad laboral tienen derecho a la cobertura por parte de la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, en un porcentaje del 100% de las siguientes prestaciones económicas y existenciales. De ahí encontramos los derechos de los trabajadores: atención inicial de urgencias en cualquier IPS en el evento de accidente de trabajo, atención médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica presentada por la IPS donde éste esté afiliado, servicios de hospitalización, odontología, diagnóstico de tratamiento y suministro de medicamentos, rehabilitación física y profesional. Encontramos la elaboración y la reparación de prótesis y órtesis, gastos de traslado en condiciones normales y necesarias para la prestación de los anteriores servicios, subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente o parcial, pensión por invalidez, pensión por sobreviviente, pensión de sobreviviente por la muerte del afiliado o pensionado, auxilio funerario a quien sufraga los gastos de entierro de un afiliado pensionado, a ser incorporado y o reubicado una vez haya terminado sus procesos de recuperación y o rehabilitación. Buenas noches, mi nombre es Liliana Cruz. De acuerdo a las responsabilidades que tiene el empleador, pues hay que tener claro que no basta con que el empleador realice el pago de aportes a la Administradora de Riesgos Laborales o ARL, sino que también se debe tener en cuenta que desde que inicia la relación laboral entre las dos partes, eh, el empleador está reconociendo de forma inmediata la promoción, la prevención, las prestaciones económicas y asistenciales por eventos ocurridos como accidentes de trabajo y enfermedades cuando sean calificadas de origen laboral. Hay tres tipos de responsabilidades. La primera es la responsabilidad civil. Esta hace referencia a todo el pago de indemnizaciones por daños o perjuicios, bien sea al trabajador o a su familia. Cuando la culpa o se evidencia que la culpa del accidente laboral ocurrido
y en caso de enfermedad también es por causa de el empresario. Tenemos responsabilidades de origen penal. Estas se generan accidentes laborales y se establece que la responsabilidad penal es del empresario, bien sea por lesiones u homicidio. Esta responsabilidad penal puede ser asumida de forma directa del causante del accidente mortal, que puede ir desde el gerente general de la empresa hasta los mismos pues, compañeros de trabajo, en dado caso que pues se realice la investigación y en el proceso penal pues se vean involucrados estas personas. Y tenemos la responsabilidad administrativa, que hace referencia a todo el pago de multas cuando se incumplen normas, requisitos legales de la organización, y pues puede llegar desde 500 salarios mínimos en adelante o inclusive pues el cierre temporal o definitivo de la actividad económica de la empresa. Gracias.